Ministro de Gobierno Henry Cucalón expresó su solidaridad con los familiares del dirigente indígena y el compromiso por parte del Gobierno Nacional por la búsqueda de la verdad, y mencionando que hasta en horas de la mañana de este lunes hay un detenido. Isa dijo que lo ocurrido con Mendúa se vuelve a repetir, ya que el hermano mayor del dirigente también fue asesinado, considerando así los crímenes relacionados con el tema del petróleo. Respecto a las declaraciones de Cucalón, que de parte del gobierno hay compromiso para que las investigaciones del asesinato, Isa manifestó la pena del actuar de las autoridades. El viernes 24 de febrero, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador convocó movilizaciones para el 8 de marzo por los incumplimientos de diálogo por parte del gobierno. Defensa Territorial, renuncia del presidente de la República, Guillermo Lasso, entre otras. Pavel Muñoz, alcalde electo de Quito, se pronunció y pidió que se retomen los diálogos entre ambos actores políticos. Esto en el contexto donde las diferencias entre las autoridades estatales y las organizacionales representantes del movimiento indígena han hecho más evidentes sus diferencias. Sin embargo, y con el asesinato del líder indígena en la Amazonía, el sector indígena ha reafirmado su postura y decisión que materializará en algunos días. El lunes pasado, Blasco Peñarrera, director de la firma Market, dio indicios clarísimos de fraude electoral que realizó la encuesta a boca de urna, el Exit Poll, en las elecciones del 5 de febrero pasado. Peñarrera explicó que con su equipo revisaron las 5.950 actas de escrutinio correspondientes a la alcaldía de Quito y se encontraron que 730 de esos documentos, que representan 255.500 votos, tienen inconsistencias numéricas y de firmas. Un total de 271 de esas actas no tenían firmas de las responsabilidades de las juntas receptoras de voto, lo que constituye a un posible delito de fraude electoral. El informe borrador de la Comisión Ocasional del caso Encuentro recomienda enjuiciar al presidente Guillermo Lasso por 2 causales constitucionales. La mesa liderada por el correísmo y sus aliados fue convocada a sesión para este miércoles 1 de marzo a las 8 de la mañana. En el documento se determina que Lasso adecuó su conducta a los numerales 1 y 2 del artículo 129 de la Constitución. Estos se relacionan con delitos contra la seguridad pública y delitos contra la administración pública, como la concusión y el cohecho. La Comisión Ocasional de la Asamblea investigó al primer mandatario por una supuesta trama de corrupción en empresas públicas, bautizado por la Fiscalía como el caso Encuentro. Entre las recomendaciones se plantea remitir este expediente a la Fiscalía para sus investigaciones. El cadáver de un hombre envuelto en una sábana y en estado de descomposición fue hallado en un canal de riego por trabajadores agrícolas en el sitio La Pastora. Personal de la policía y de medicina legal llegó al sitio, así como los familiares de Vera Andrade, de quien se desconocía su paradero desde el viernes cuando fue secuestrado en la parroquia Canuto del cantón Chone, donde cumplía la función de teniente político. El gobernador de Manabí, Juan Francisco Núñez, posteó una nota de condolencia destacando que se encuentran realizando todas las acciones investigativas necesarias para esclarecer el hecho. Tras reportarse la desaparición de la joven Estefanía Ávila, de 24 años, quien habría sido vista por última vez en Sauces 9 la noche de este lunes pasado, 27 de febrero, fue localizada en Daule. La Policía Nacional informó que lograron ubicar a Estefanía Ávila en Daule, Guayas, y que ahora está a buen recaudo con sus familiares. Su padre, Daniel Ávila, mencionó que ella pidió un taxi por medio de una aplicación para ir a comprar un desayuno en Sauces 6, pero nunca regresó al restaurante. Ahora ya está de vuelta con su familia. La creadora de contenidos para OnlyFans, Luisa Espinosa, y 2 personas más han sido detenidas este martes 28 de febrero en un operativo policial ejecutado en Guayaquil y Daule de una investigación por pornografía infantil. Luisa Espinosa, quien llamó la atención en diciembre pasado por protagonizar un video en el que se dejaba tocar los senos por estudiantes de un colegio, fue aprehendida la madrugada de este martes en un inmueble en Urdesa, al norte del puerto principal. La policía allanó además otras viviendas en Vergeles, La Joya,
y la Fiscalía General del Estado ha informado que el operativo permitió la incautación de dispositivos electrónicos con más de 10.000 videos con imágenes explícitas de niñas, niños y adolescentes en actos sexuales. Lucio Gutiérrez, expresidente del Ecuador, cree que sí hay manera de gobernar al Ecuador y salir victorioso en el intento, dando su criterio de que el presidente Guillermo Lasso debería completar su periodo. Desde varios sectores se ha impulsado la posibilidad de un juicio político contra Lasso o una activación de una nueva jornada de protestas. En entrevistas en Contacto Directo, este 28 de febrero, Lucio dijo que durante su administración no hubo personas inconformes, sino sectores específicos con intereses particulares que se sentían afectados con las medidas de su gobierno. Ana Elizabeth Tandazo era una enfermera del Ministerio de Salud Pública y falleció cuando se lanzó de un bus al tratar de huir de un asalto durante la tarde del 25 de febrero pasado en el sector de Pascuales. Se conoció que la joven estaba yendo a su casa cuando unos sujetos se subieron al bus urbano para asaltarlos y por el susto decidió lanzarse de la unidad de transporte justo en la avenida Francisco de Orellana. Los compañeros de la mujer indicaron que ella acudió a las brigadas de vacunación en el Centro de Salud de Pascuales, distrito al que pertenecía, y luego tomó un bus para irse a su casa. El Ministerio de Salud Pública difundió la noche del sábado su sentido pésame para sus familiares y amigos por la pérdida de la enfermera. El ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal, informó el lunes 27 de febrero del 2023 que el caso del niño de 2 años víctima de violencia física en Ambato es monitoreado de forma permanente por parte de los técnicos y especialistas. El infante se llama Alan, recibió la visita del personal del MIES, dando seguimiento con visitas recurrentes. Se hizo un acercamiento con su familia acogiente y biológica en vinculación a un centro de desarrollo infantil. El caso del niño maltratado a golpes por su madre conmocionó al país a finales de enero, donde se observó a la mujer golpeando al pequeño, donde lo pateaba en reiteradas ocasiones y de un solo puntapié lo arroja hacia la cuneta de la calle. El niño se incorpora, lo vuelve a golpear y lo levanta. Tras la denuncia, la señora fue detenida para investigaciones. Luego se comprobó que el infante no tenía problemas graves de salud. Fue una alarma de ataque aéreo larga y tensa aquí en Kiev durante la noche. El ejército ucraniano dice que Rusia lanzó ataques con drones explosivos en varias regiones del país desde el domingo por la noche hasta el lunes por la mañana, matando a 2 personas. Kiev dice que sus fuerzas derribaron 11 de los 14 drones Shahed de fabricación iraní. Mientras tanto, el ejército ruso afirma que sus fuerzas atacaron un centro de inteligencia electrónica justo al este de Kiev. La oficina presidencial de Ucrania dice que al menos 2 civiles murieron y otros 9 resultaron heridos por los ataques rusos en las últimas 24 horas. Dijo que los intensos combates han continuado alrededor de ciudades clave en la región de Donetsk, en el este, que han sido objeto de un implacable bombardeo ruso. Moscú está concentrando sus esfuerzos en capturar 4 provincias que Rusia anexó ilegalmente: Donetsk, Gerson, Luhansk y Zaporizhia. Mientras tanto, Ucrania espera usar tanques de batalla y otras armas nuevas prometidas por el occidente para lanzar nuevas contraofensivas y recuperar más territorio ocupado. La Declaración Universal está siendo atacada por todos lados. La invasión rusa de Ucrania ha desencadenado las violaciones de derechos humanos más masivas que estamos viviendo en la actualidad. Ha desatado muerte, destrucción y desplazamiento generalizados. Los ataques contra civiles e infraestructura civil han causado muchas víctimas y un sufrimiento terrible. Así dio inicio el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a la sesión en pleno del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra este lunes. Las cifras de víctimas civiles verificadas por mi oficina en Ucrania ponen al descubierto las pérdidas y el sufrimiento que se ha infligido. Yo mismo presencié este sufrimiento cuando visité Ucrania en diciembre. La cifra de víctimas civiles es terrible. Cerca de 18 millones de personas necesitan asistencia humanitaria urgentemente. Unos 14 millones de personas han sido desplazadas.
Con estas palabras, Volker Turk, alto comisionado para derechos humanos de la ONU, se refirió a la situación en Ucrania. Entre tanto, el líder ruso Vladimir Putin insiste en caracterizar como autodefensa la invasión que lanzó hace un año en Ucrania. Tienen un objetivo: disolver la antigua Unión Soviética y su parte fundamental, la Federación Rusa. Es así que tanto Turk como Guterres han hecho un llamado a las naciones a revitalizar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este es un momento para estar en el lado correcto de la historia, un momento para defender los derechos humanos de todos, en todas partes. Debemos revitalizar la Declaración Universal y asegurar su plena implementación para enfrentar los nuevos desafíos de hoy y de mañana. Las bajas temperaturas en la frontera de Estados Unidos con Canadá están cobrando la vida de migrantes, como un mexicano de 45 años encontrado sin vida en Vermont. Su muerte es una de varias registradas y Robert García, jefe de la patrulla fronteriza en el área de Swanton, ha documentado en su Twitter los cruces ilegales a temperaturas por debajo del punto de congelación, en algunos casos de familias con niños y en otro, como indica esta fotografía, que hasta pasan descalzos. Hay muchas personas que se lucran de prestar, de vender un servicio, te llevo hasta tal sitio, ya llegas a tal lugar, llamas, pides un taxi y llegaste. En teoría suena muy fácil, pero en la realidad la gente se encuentra con situaciones que llegan a la frontera con sandalias, con ropa no apropiada, a temperaturas de menos 10, menos 15. El tráfico de migrantes va en aumento desde Canadá a Estados Unidos y viceversa. Desde el pasado mes de diciembre, varios migrantes varados por sus procesos migratorios en Nueva York iniciaron su travesía hacia Canadá y según CAFLA, se han procesado a razón de 100 solicitudes de asilo diarias. Creo que las personas como que lo agarran como una moda, ¿no? Salir corriendo de un sitio para irme a Estados Unidos, luego salir corriendo de Estados Unidos para irme a Canadá. 62 migrantes fallecieron este domingo en el naufragio de una embarcación que había zarpado desde Turquía la semana pasada. Entre los muertos había niños y, de acuerdo con informes, la embarcación de madera se partió en arrecifes cercanos a la costa de la región de Calabria, en medio de un mar agitado. 80 personas sobrevivieron, pero se teme que haya más fallecidos. De acuerdo a las declaraciones de los sobrevivientes, el bote llevaba unas 170 personas. Nuevos datos de inteligencia han llevado al Departamento de Energía de Estados Unidos a concluir que una fuga accidental de laboratorio en China probablemente causó la pandemia de coronavirus, aunque las agencias de espionaje de Estados Unidos siguen divididas sobre los orígenes del virus. De hecho, la conclusión del departamento fue un cambio con respecto a la posición anterior de que no estaba decidido sobre cómo surgió el virus. Al mismo tiempo, mirando a los datos, fue hecha con baja certeza. El lunes, la Casa Blanca comentó: lo que el presidente quiere son hechos. Quiere que todo el gobierno esté diseñado para ir a buscar esos hechos. Y eso es lo que estamos haciendo. Y simplemente no estamos allí todavía. Y cuando estemos allí, y si tenemos algo que está listo para ser informado al pueblo estadounidense en el Congreso, entonces lo haremos. Los datos del Departamento de Energía provienen de su red de laboratorios nacionales, algunos de los cuales se realizan investigaciones biológicas, en lugar de formas más tradicionales de inteligencia como las redes de espionaje. El FBI también concluyó con confianza moderada que el virus surgió por primera vez accidentalmente del Instituto de Virología de Wuhan, pero otras agencias dijeron que lo más probable es que el patógeno haya surgido a través de la transmisión natural. Algunos elementos de la comunidad de inteligencia han llegado a conclusiones por un lado. Algunos por el otro han dicho que simplemente no tienen suficiente información para estar seguros. Por ahora, dijo la Casa Blanca, no hay una respuesta definitiva. Entre tanto, Beijing respondió acusando a Estados Unidos de politizar el coronavirus y difamar al gobierno chino. Para hacer frente a una emergencia nacional. Así vive la oposición en México el intento del gobierno de limitar las funciones y los recursos del Instituto Nacional Electoral, el INE. El gobierno y sus legisladores generaron un plan B, un mero eufemismo con las mismas intenciones, aprobado de mala manera. El futuro de ese plan B, como le llaman, ahora está en manos de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia.
Los ministros serían hipócritas si ocultan sus argumentos, si se apartan de sus precedentes o si distorsionan las votaciones en las que participen. Fueron muchos miles de mexicanos los que salieron a las calles a desafiar la reforma electoral del oficialismo. Esperemos que la Suprema Corte lo declare como debe ser inconstitucional, porque no cumplió con las reglas, no alcanzan las 2/3 partes de los votos. El presidente, por su parte, dice que los organizadores de la protesta son los mismos que han defendido los fraudes electorales y participado de la corrupción. La corrupción no se toca, según ellos. Los privilegios no se tocan. El narcoestado no se toca. El gobierno del presidente Gustavo Petro ha criticado con dureza la decisión de Nicaragua de declarar apátridas a 316 ciudadanos, entre opositores, periodistas, abogados y defensores de derechos humanos. Colombia rechaza los dictatoriales procederes de quien hace traer a la memoria los peores momentos de la dictadura de Anastasio Somoza, que el sandinismo logró superar tras haber exiliado de manera sorpresiva e inhumana a conciudadanos suyos, algunos reconocidos por sus luchas por la comunidad internacional. Además de las críticas, Colombia ha pedido al Comité Internacional de la Cruz Roja solicitar el ingreso a Nicaragua para constatar el estado en que se encuentran más de 30 presos políticos, incluido el obispo Rolando Álvarez. Yo diría que un paso indiscutible es que ingrese la Cruz Roja. El sociólogo Oscar Sandoval considera que la propuesta de Bogotá podría ayudar a liderar un diálogo en Nicaragua, debido a su propia experiencia con las negociaciones de paz. Se abrió la mesa de negociación en Colombia, que permitió la desmovilización de las FARC hace ya varios años. De manera que si eso se da en Colombia, yo pienso que es posible que se dé en Nicaragua. Algunas organizaciones de la sociedad civil nicaragüense también ven positiva la propuesta de Colombia. Nos unimos a ese llamado que hace el presidente Gustavo Petro, creemos que es muy pertinente. El gobierno de Nicaragua aún no ha respondido a la propuesta de Colombia. El traslado de los primeros 2.000 reos al nuevo penal, ubicado en el municipio de Tecoluca, a 74 kilómetros de la capital salvadoreña, causó distintas reacciones en diferentes sectores del país. Algunos analistas opinan que esta megacárcel no debería ser motivo de orgullo. Para mí no implica una medida de orgullo nacional de decir que tengo la cárcel más grande de América Latina. Al contrario, debería ser una cosa que me diera cierta pena, porque demuestres un fracaso de los gobiernos, no solo este. En las redes sociales algunas personas celebraron la medida. Las imágenes difundidas por el gobierno muestran las condiciones del traslado de los reos en un fuerte dispositivo de seguridad por tierra y aire. Esta será su nueva casa, donde vivirán por décadas, mezclados, sin poder hacerle más daño a la población. La megacárcel tiene 236 manzanas de extensión y tiene capacidad para contener a 40.000 internos. Dentro de las celdas, los reos tienen camarotes metálicos, sanitarios y una pila con agua regulada desde un control central. Vean a estos criminales. Ya no dan miedo, ¿verdad? Exacto. Claro, la gente ahora que no tiene el tremendo daño de las maras en su cabeza, pues siente tranquilidad. Estamos cambiando tranquilidad por derechos, por democracia. El régimen de excepción continúa en la actualidad tras haber sido prorrogado por casi un año. El gobierno asegura que con esta medida se ha capturado a más de 65.000 presuntos pandilleros. Las condiciones climáticas extremas siguen causando destrozos en Estados Unidos. Este lunes, cerca de 230.000 habitantes en zonas que van desde California hasta Michigan iniciaron la jornada sin servicio de electricidad. Mientras el centro del país padeció múltiples tornados, zonas de Oklahoma estuvieron en alerta de tornado hasta la mañana de este lunes tras ser golpeada por varias tormentas. Esta semana se esperan frentes de nieve, lluvias y fuertes vientos. Este video, que muestra a niños dando consejos a drag queens en un espectáculo en la Universidad Tecnológica de Tennessee, enfureció a algunos padres en el estado.
Los legisladores estatales ahora preparan una ley para clasificar estos espectáculos como entretenimiento para adultos. Si se aprueba, la medida prohibiría tales actuaciones en propiedad pública o en un lugar donde un niño pueda verlos, con una pena de hasta 6 años de cárcel. Creo que uno promueve la sexualización de los niños a una edad temprana. Es algo que ha estado sucediendo en nuestra sociedad cada vez más a un ritmo acelerado. La segunda cosa que es importante entender es la parte de adoctrinamiento. En algunos de estos programas, a los niños se les pregunta si les gustaría participar o cómo les gustaría que le llamaran. Detractores a esta propuesta legislativa afirman que se trata de una batalla cultural más amplia de los conservadores sociales contra la comunidad LGBTQ. Estas leyes son parte de una batería más grande de leyes, cientos de leyes relacionadas con la política educativa, los llamados proyectos de ley No Digas Gay, las prohibiciones sobre la participación de estudiantes trans en atletismo, prohibiciones sobre atención médica para trans individuos. Esas expresiones ahora son parte de batallas culturales más amplias en Estados Unidos. Algunos eventos recientes de este tipo han sido interrumpidos por manifestantes, por lo que han sido suspendidos. Tras 9 años de ausencia, México clasifica al Mundial de Baloncesto, mientras que Argentina, subcampeona del mundo en el 2019, se queda por fuera 4 años después. 79-75 cayeron los albicelestes ante República Dominicana, con lo que se perderán una Copa Mundial de Básquetbol por primera vez desde 1982. Por su parte, México despachó 82-69 a Uruguay para asegurar su presencia en el Mundial. 700,000 capitalinos de Estados Unidos estuvieron representados por una afrolatina en Miss Estados Unidos 2021. Se trata de Sacha Perea, de raíces colombianas, que en su tercer intento cumplió el sueño de representar a Washington D.C. con miras a Miss Universo. Y cuando me llamaron, eso fue como un momento que nomás podía respirar, como de verdad me voy a Miss USA, está pasando, está aquí. No me gustaba nada de eso, solamente me gustó los deportes. De niña, los certámenes de belleza no le interesaban. Sin embargo, a los 15 años cedió a los deseos de su madre en modelar. Como mujer, para ella no había referentes de afrolatinas, entonces decidió ser la primera. Yo de verdad no tenía ejemplos de modelos, de doctoras, de abogadas, de verdad ni de cantantes. Yo solamente me acordaba de Celia Cruz. Sacha es profesional en comunicaciones, por lo que actualmente divide su tiempo en su compañía de criptomonedas y citas mientras se prepara para un nuevo concurso internacional. Se siente orgullosa de ser afrolatina, aunque también siente que no es una categoría definida. A veces se siente como que a lo mejor no eres súper afro, o a veces se siente como que no es súper latina, como se cree acá en los Estados Unidos. Es una combinación de culturas. Llena de sueños y segura de la herencia de sus raíces afros, Sacha se esfuerza diariamente para competir. Cuéntame un poquito sobre la preparación para ser reina. Sí, es intenso. Yo siempre digo, es como ser alguien que juega deportes, alguien que está en la política, alguien que es en el mundo de belleza. Para Sacha hay un mundo de oportunidades y decidió que si no encuentra referentes, romperá estereotipos y seguirá siendo pionera como afrolatina. 30 tumbas de la época preincaica fueron descubiertas en un cementerio del pueblo Chancay, en Perú. Según los arqueólogos, este hallazgo de 800 años permite ahora conocer más sobre este grupo que vivió entre los años 1000 y 1500 después de Cristo y pertenecen a personas de diferentes clases sociales que estaban enterradas hasta 5 metros de profundidad.